Bendiciones, queridos hermanos, ¿cómo están? Les saluda su hermano Luis Manuel Sánchez en esta tarde maravillosa de viernes con un mensaje que estoy seguro va a ser de gran ayuda para todos nosotros. Esta mañana, cuando yo reflexionaba en la primera lectura y también cuando reflexionaba sobre lo que es, queridos hermanos, el Evangelio de hoy, que hoy nos tiene el Señor, es un mensaje maravilloso. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Hermanos, si ustedes pueden escucharme bien, por favor confírmenme. Estoy calando algunos instrumentos y no sé que también se oiga allí. Así que les voy a agradecer muchísimo si ustedes de alguna forma me dan a entender, hermanos, si se está escuchando bien, por favor. Hágame saber. A ver, voy a estar viendo aquí si se está escuchando bien. Muy bien, parece que sí. Bueno, vamos a reflexionar sobre lo que nos dice la primera lectura de hoy. Tiene un mensaje demasiado importante como para dejarlo pasar. La historia del rey David en su pecado de adulterio nos deja una gran enseñanza a nosotros. Y esa enseñanza vamos a aplicarla en nuestra vida. Vamos a hacer una reflexión para poder aplicarla en nuestra vida. Lo más importante para nosotros a veces no es lo que escuchamos, sino lo que vivimos. Cómo vivimos el Evangelio en nuestra vida. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a aprender del error del rey David. Vamos a comenzar con un canto maravilloso que canta nuestro hermano Mario Alberto, que se llama Vaso Nuevo. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que este sea un momento de oración, de unión con Dios. Vamos a decirle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como oración vamos a escuchar este canto de nuestro hermano Mario Alberto. Abramos nuestro corazón a Dios. Démosle libertad absoluta al Espíritu Santo que venga a morar a nuestra vida. Y digámosle: quiero ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Quiero ser un vaso nuevo para ti, Señor, en estos momentos. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Yo a ti, Señor, hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero Señor amado, como el barro en manos del alfarero, toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor amado, en este momento queremos ponernos en tus manos. Queremos ser ese barro, Señor, en tus manos, donde tú puedas, Señor, hacer tu obra. Abrimos nuestro corazón de par en par, Señor, para que hoy tu palabra venga a iluminar nuestra mente y nuestro corazón y podamos guardarla entre nosotros y vivir conforme a ella, Señor, de la mejor manera que tú quieres. Señor, hoy el mundo nos enseña tantas cosas malas, pero hoy queremos enfocarnos en ti, Señor, en lo que nos dice tu palabra, y queremos usar nuestros errores y pecados para poder, Señor, levantarnos hacia ti, volver hacia ti, Señor, para que tú puedas hacer de nosotros la mejor versión que nosotros podamos ser en tus manos.
Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque siempre miras nuestros sufrimientos, porque siempre estás dispuesto a ayudarnos aún en los errores, pues tu palabra nos enseña, Señor, que tú has venido para salvar lo que se había perdido. Deseamos de todo corazón, Señor, que esta palabra que hoy vamos a compartir, que llegue al corazón de aquellas personas que van a escucharlo, Señor, para que podamos aprender qué tan grande es tu amor, qué tan grande es tu misericordia, pero también, Señor, que podamos aprender de la mejor manera que podemos vivir, Señor, para no seguir dañando no solamente nosotros mismos, sino dañar a aquellos que están a nuestro alrededor. Danos tu espíritu, Señor, para que podamos hacer tu voluntad hoy, mañana y siempre. Te lo pedimos, Padre amado, por tu Hijo Jesucristo, quien es Dios y que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos en tus manos y nos cubrimos con tu sangre preciosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu inmensa misericordia. Vamos a reflexionar, vamos a hacer una breve reflexión entonces sobre la primera lectura que hoy nos enseña la iglesia. Sobre el adulterio de David, que está tomado de Segunda de Samuel, en el capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Yo le puse al título, cómo el pecado nubla nuestro entendimiento, cómo el pecado oscurece nuestro entendimiento. Lo vamos a ver hoy de la forma más excelente que nosotros podamos ver. Dice la palabra de Dios: a vuelta del año, en la época en la que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron a Rabá mientras David se quedaba en Jerusalén. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías el hitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella justamente después de que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa. Al ver después que había quedado embarazada, la mujer le mandó decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, éste despachó detrás de él a un presente a su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Dios de Israel y Judá se alojan en tiendas, mi jefe. Y Joab, la guardia del rey, mi señor, están acampando en pleno campo, y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer.
juro por Yahvé que vive y por tu vida que nunca haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate por hoy aquí y mañana te irás de vuelta. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer un alto. Le salieron las cosas mal a David. Se le vino el mundo abajo a David. Es que a Dios no se le puede engañar. Es que con Dios no se puede jugar. Todo lo que está a oscuras tarde o temprano saldrá a la luz en cualquier persona que exista en el mundo entero. Y aquí podemos ver. Vea lo que sucede, ¿eh? Quiero que veamos las consecuencias de la mala decisión de David, porque el mensaje que he puesto aquí es que el pecado nubla nuestro entendimiento. Entre más se peca, se va perdiendo el sentido del pecado. Y hoy en día el gran peligro que tenemos en el mundo, ¿cuál es? El que quieren enseñarnos de que nada es pecado. Y si no hay pecado, tampoco se necesita salvador. Si no hay pecado, no se necesita redención. ¿Para qué queremos un redentor si todo está bien? Sin embargo, la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que hay consecuencias. Pero vea lo que sucede. Vayamos a la lectura otra vez, porque lo que nos interesa es sacar cómo el pecado nubla el entendimiento. Cómo no nos permite ver en el pecado cuando estamos actuando, el daño que estamos haciendo. No solamente a Dios, no solamente a nosotros, sino el pecado que le estamos causando tal vez a otros. Porque el pecado que a veces cometemos, guiados por esta ceguera, no se queda solamente en nuestras acciones. Muchas veces ese pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias a veces no solamente son en nosotros, es en nuestra familia, en nuestros hijos, en las personas que amamos. El adulterio de David terminó en eso. David, desligado de sus responsabilidades, se queda en casa en vez de salir a hacer lo que tenía que hacer como rey. Y en aquel momento viene la tentación. Una mujer que era una mujer casada. David era un hombre casado. Y antes, en los tiempos de David, en el Antiguo Testamento, lo que decía el rey, eso se hacía. Por lo tanto, cuando mandaron a alguien del palacio del rey David a traer a esta mujer, le trajeron a la mujer. Por supuesto que le trajeron a la mujer, pero ¿qué sucedió cuando le trajeron a esta mujer? Eso es lo importante. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, le traen a la mujer que definitivamente comete pecado con David. Pero el pecado que cometió David no se quedó ahí en ese pecado, sino que después mandó traer al esposo. Trató de manipularlo. David, siendo un hombre de Dios, perdió el sentido de pecado. Se le olvidó que estaba ofendiendo a Dios con sus acciones y fue escalando su pecado al punto que ya todos conocemos. Hermanos, ¿qué sucedió? El esposo de esta mujer, Ananías, fue asesinado por orden directa de David. Pónganlo al frente, dijo. Mándenlo a la batalla. ¿Para qué? Para que pierda la vida, para quedarse con una mujer que no era de él. Oye, si David tenía tantas mujeres, si esta mujer también tenía su esposo, ¿qué anda haciendo poniendo los ojos en alguien más? El pecado de David, escuche bien, el pecado de David terminó ¿dónde? En el asesinato de una persona inocente. ¿Sabe una cosa, hermano? A veces en nuestra ceguera de pecado, quien termina pagando las consecuencias de nuestras malas acciones son las personas que nada tienen que ver con nuestras malas decisiones. Pero es verdad.
¿Qué culpa tenía Ananías de pagar con su propia muerte el error de su esposa? El error del rey David. ¿Qué culpa tenía él? Sin embargo, él terminó pagando. Pero lo que más veo yo aquí y lo que quiero resaltar es, vea cómo el pecado de David fue escalando. Vea cómo el pecado, la malicia de David fue escalando y ni siquiera podía pensar, ni siquiera podía reflexionar, caramba, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hasta que Dios permite que a través de uno de los profetas venga y la luz de Dios penetre en el entendimiento de David y diga, caramba, yo estaba haciendo mal. Pero mientras no lo hizo. Queridos hermanos, vean lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Vea lo que dice la palabra de Dios. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclama, caeremos en la oscuridad y la oscuridad pierde. Voy a volver a repetir de unos versículos antes la lectura. Ese es nuestro ministerio, dice Pablo. Y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos, no nos callamos por la falsa vergüenza, no andamos con rodeos, ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que se proclama, la oscuridad es para los que se pierden si se niegan a creer palabra de Dios. David, un hombre de Dios. Tremendas las consecuencias. ¿Hasta dónde llega el pecado de David? Pero no se dio cuenta que estaba haciendo mal. En el proceso no se dio cuenta que estaba haciendo mal. Se le nubló la conciencia. Hermanos, esto es algo que quiero que entendamos hoy. El pecado nubla el entendimiento. A veces una persona cae en el pecado y el pecado va escalando, escalando, escalando y se va perdiendo ese miedo a pecar. Se va perdiendo ese temor de Dios de traspasar sus mandamientos. Se va perdiendo el temor de hacerle daño a otras personas con nuestra inteligencia. Y a veces se requiere, escúchame bien, se requiere una intervención de Dios a nuestra conciencia, que nos despierte de nuestra maldad, que nos haga concientizar el daño que estamos haciendo. Se necesita la luz del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos hacer un alto en el camino, que Dios aproveche para iluminarnos y sacarnos de ese pecado. Y muchas personas lo han logrado hacer. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, el hijo pródigo. Vea la consecuencia, como también él pierde la conciencia de pecado. Vea cómo va progresando en su pecado hasta que cae al pecado más grave, hasta el momento, como decimos en México, hasta el momento de tocar fondo. Ahí Dios le dio la gracia del Espíritu Santo para que él pudiera darse cuenta que había hecho mal contra su padre y contra Dios. Pero antes no. Queridos hermanos, hagamos conciencia hoy. ¿Cuántas gentes no existen hoy como la mujer que se metió con el rey David y como el rey David? Gente casada, gente que tiene su matrimonio hecho, personas que Dios les ha regalado un hombre bueno, una mujer buena, y que se andan fijando en otras personas que no son las suyas. Cristianos que pueden llegar a perder la conciencia de pecado.
¿Cuántos matrimonios no se han destruido en este mundo por un adulterio? Porque la mujer no guarda su distancia, porque la mujer no se respeta, porque el hombre siempre quiere más, porque el hombre siempre anda buscando experiencias, porque el hombre no respeta su mujer, sus hijos, lo sagrado, y si no paran hoy, puedes perderlo todo. ¿Cuánta gente, hermanos, sin necesidad han perdido su familia, han perdido sus hijos por fijarse en alguien más? Y cuando están en ese proceso, no entienden a nadie, no entienden consejos, se nubla la conciencia. Es más, han matado la conciencia, han apaleado la conciencia y ya nada les importa. No les importan los hijos, no les importa el esposo, la esposa, no les importa los 40, 30, 20 años que tienen de casados. No pueden ver más allá de su conciencia. Están tan envejecidos, están tan embelecidos por el pecado, tan ciegos por el pecado, que no pueden ver absolutamente nada. Y es que el pecado es lo que hace, lo experto del pecado es eso, que nubla tu conciencia. ¿Cuántos de nosotros en algún momento estamos en un lugar, en una marqueta, en un lugar, y vemos algo por ahí extraviado y queremos tomarlo, pero nuestra conciencia nos reprocha? Nuestra conciencia nos dice: oye, no lo tomes, que no es tuyo. A veces agarramos algo o a veces hacemos algo en la cual nuestra conciencia nos reprocha que está mal. Pero hay gente que cuando está en el pecado, lo que hace es que apalear su conciencia, matar su conciencia poco a poco hasta llegar al punto de poder cometer los pecados más graves y las atrocidades más graves y el dolor más grande a su familia, a su esposa, a sus hijos. ¿Por qué? Porque no podían ver, hasta que cayeron al fondo, se dan cuenta y dicen: caramba, lo tenía todo y lo perdí todo por una pasión. Pero no comenzó todo ahí. El pecado va aumentando en nuestra vida. Y es ahí donde el cristiano debe estar alerta y oprimir el pecado, detener el pecado, cuando el pecado no ha tomado posesión completa de nuestras pasiones. Hay que frenarlo, hay que detenerlo cuando aún no ha crecido. La mayoría de veces el pecado lo que hace es mata la conciencia, y cuando el pecado mata la conciencia, difícilmente, solamente, escúcheme bien, una intervención de Dios. Una intervención de Dios a través de su Espíritu Santo puede sacar a aquella persona de aquella ceguera. ¿Cuánta gente poco a poco fueron matando su conciencia? ¿Cuánta gente poco a poco fue opacando, fue apagando lentamente aquella voz de la conciencia que te decía: eso está mal, no lo hagas? Aléjate de aquella circunstancia, aléjate de aquella persona, aléjate de aquel lugar, no hagas esto, no vayas, detente. ¿Cuántas veces nuestra conciencia estuvo alerta y alertándonos, pero nosotros apaleamos la conciencia y la matamos? Ahora hay gente que puede ser capaz de hacer las cosas más horribles de su vida y no sentir un poquito de remordimiento interior de lo que han hecho. Es más, hay personas que yo he visto en la cárcel, personas que han dicho: no me arrepiento de lo que he hecho, jamás me arrepentiré. Y como dice el preso número 9, si volvieran a hacer, lo volvería a hacer. ¿Cuánta gente está ciega en ese pecado? La palabra de Dios es clara, hermanos, reflexionemos. Primer punto para comenzar a terminar: a Dios no lo podemos engañar, especialmente nosotros los servidores del Señor.
Especialmente nosotros los que nos decimos llamar cristianos, que vamos a misa, que estamos en un grupo de oración. ¿De veras crees que vas a engañar a Dios? ¿De veras creemos que vamos a burlar a Dios? No, tarde o temprano lo que se hace a oscuras sale a la luz. Tarde o temprano. Estamos a tiempo de cambiar hoy. Estamos a tiempos de levantarnos hoy. Detente por el amor de Dios. No pierdas lo que tienes. No pierdas tu matrimonio de tanto año. No pierdas tu trabajo de tanto año. No pierdas tu familia. No pierdas tus hijos por algo que te ha cegado. Queridos hermanos, Jesucristo en San Marcos capítulo 19. Vea lo que dice la palabra de Dios, porque quiero cerrar con esto. Vea lo que dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 18, versículo 19, versículos del 1 en adelante. San Lucas capítulo 19, versículos del 1 en adelante, sobre la conversión de Zaqueo. Vea lo que dice la palabra de Dios, porque hoy debemos enfocarnos en este texto único, que es la salvación de nuestra vida. La salvación de que podamos perderlo todo, cegados por el pecado. No se deje convencer de que el pecado no existe. No se deje convencer de que aquello que estamos haciendo mal y que nuestra conciencia nos reclama no va a terminar mal. No caiga en eso, porque el demonio no juega y el demonio es capaz de poder llevarnos a lo extremo, a perderlo todo, y puede ser muy tarde. Pero hoy, para aquel que escucha la palabra de Dios, para aquellos que han perdido el camino, para aquellos que se han equivocado, para aquellos que están a punto de caer, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra? Voy a leer el versículo 9 del capítulo 19 de San Lucas. Dice la palabra de Dios: Jesús pues dijo con respecto a él, o sea, respecto a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Frente al desvío de Zaqueo, frente a la maldad de Zaqueo, se presenta la misericordia de Dios, se presenta la bondad de Dios. Y no muchas veces se presenta esta ocasión. Cuando Dios se presenta hay que tomarlo. Cuando se siente que Dios nos está hablando a la conciencia, hay que entender, hay que escuchar su voz. Si no, podremos terminar mal. Zaqueo, ¿qué hace? Se arrepiente. ¿Y Jesús qué dice? Zaqueo, llegaste tarde. No, Jesús dice: oye, yo vine a salvar al que se había perdido. Yo vine a levantar al que se ha caído. Yo soy el camino de aquel que se ha perdido en el camino de la vida. Yo soy la salvación de aquel que ha caído en el fondo. Pero me tiene que aceptar. Pero tiene que recibir la ayuda. El problema de hoy, ¿cuál es? Que toda la gente todo le parece normal y no quiere ayuda. Nos estamos hundiendo en el matrimonio y no queremos ayuda. Nos estamos hundiendo en nuestros vicios y no queremos ayuda. Nos estamos desboronando por nuestras acciones y no queremos ayuda. ¿Cómo vamos a ser diferentes así? Jesús dice: oye, yo vengo a salvarte. Tú también eres un hijo de Dios, que has perdido el camino, que te has equivocado. Sí, pero Jesús vino a salvarte. Acepta la ayuda que Cristo te ofrece. Pero mucha gente quiere seguir en su pecado. Mucha gente quiere seguir los caminos del mundo, dándole rienda suelta a todo, y así no se llega al cielo.
Imposible, hermano. Dios nos ama pecadores, pero no nos deja pecadores. Nos transforma. Nos da fuerza interior para decir no cuando es no y decir sí cuando es sí. Cometemos menos errores, vemos mejor el camino. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. Ilumina nuestra conciencia, ilumina nuestro entendimiento con esta bendita palabra de Dios. Con la enseñanza de la iglesia, con la predicación de nuestros sacerdotes, con la escucha de la palabra, las tinieblas se van desapareciendo de nuestra mente y podemos ver claro. Y tenemos un entendimiento que si cometemos un error, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a pagar caro ese error. Y no solamente nosotros, también la gente que está a nuestro alrededor a veces termina sufriendo las consecuencias, como le pasó al rey David. El rey David cayó en pecado y ojalá hubiera sufrido las consecuencias él nada más, pero ¿qué hizo? Burló a su guerrero, a su siervo, y después lo puso en batalla y lo mataron. ¿Cuántos pecados cometió en ese proceso David? Cegado por el pecado, cegado por su pasión, claro, por una mujer que también facilitó las cosas. Por una mujer que tal vez coquetamente teniendo su marido facilitó las cosas. Y un hombre que estaba casado se dejó llevar por la tentación que llevaba, se dejó llevar por la pasión desordenada que llevaba y terminó metiéndose con una mujer que no era la de él. Y eso terminó en la muerte de Urías. Dios te ofrece una vida nueva. Dios me ofrece una vida nueva. Dios puede cambiar nuestra vida hoy. Dios puede cambiar nuestra historia, pero necesitamos, hermano, abrirle el corazón a Dios, aceptar su ayuda. Dios ha venido, como nos dice San Lucas 19, ha venido para salvarnos, ha venido para salvarte. Estás a tiempo de cambiar. Estás a tiempo de salvarlo todo. Estás a tiempo de salvar tu propia vida. También este es hijo de Abraham, dice Jesús. Y el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Te has perdido? ¿Estás en un proceso que puede destruir todo lo que tienes hasta hoy? ¿Estás sufriendo las consecuencias de una mala decisión? Pues hoy te invito. Dios te ama. Dios quiere hoy darte la ayuda que tú necesitas. Dios quiere transformarte. Dios quiere ayudarte. Acepta la ayuda de Dios en este momento. Solo Dios puede hacerlo. Dios puede cambiar el rumbo de tu historia hoy mismo. Si tú eres capaz de poder tomar la ayuda que Dios te ofrece. No podemos servir a dos amos. Tenemos que tomar una decisión. O con Dios o con el diablo. Pero no podemos permanecer con un pie en el mundo y con un pie con Dios. Un pie con los placeres y otro pie con Dios. No podemos seguir así. Hoy tenemos que cambiar. Y la salvación de Dios se dio para ti y para mí, que has perdido el rumbo de la vida. Acepta esa ayuda hoy. Acepta lo que Dios te ofrece. Dios tiene mucho para darte. Te invito a que en este momento, ojalá que estés en tu casa. Si lo estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a decirle al Señor, ven. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Díselo así. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Dile al Señor en este momento: amado Señor, hoy me pongo en tus manos. Hoy, Señor, reconozco que necesito de ti, que necesito de tu gracia, que necesito, Señor, de tu ayuda, que necesito, Señor, de tu espíritu hoy, para poder levantarme, Señor. Para poder ser feliz necesitamos de ti. ¿Cuántas personas hoy van por el mundo, Señor, encadenados a vicios, encadenados, Señor amado, a pasiones desenfrenadas? ¿Cuánta gente, Padre amado, hoy camina por el mundo tristes, deprimidos, porque su pecado les llevó, Señor, a perderlo todo, y hoy están sufriendo las consecuencias, Señor, de su pecado? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en este momento por cada familia que ha sufrido las consecuencias, por cada hombre, por cada mujer, Señor, que ha pisado fondo, por aquellos que están tristes, Señor, por aquellos que están deprimidos, por aquellos que están enfermos, Señor. Hoy, Padre amado, en el nombre de Jesús, pedimos que rompa las cadenas de todos aquellos que van, Señor, oprimidos por el mundo, por cadenas de vicios, por cadenas de maldiciones, Señor, por cadenas de pasiones, Señor, desenfrenadas, por ambiciones al dinero, por ambiciones al poder. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu sobre nosotros y rompe nuestras cadenas. Danos la libertad de hijos tuyos, Padre amado. Ven Espíritu Santo a romper nuestras cadenas. Ven Espíritu Santo a sanar las heridas. Ven Espíritu Santo a levantar a tu pueblo. Ven Espíritu Santo a sanar a los enfermos. Fluye Espíritu de Dios. Fluye Espíritu Santo. Toca el corazón de esta persona que va en la vida triste. Toca esta persona que está en el hospital enferma. Toca este hermano, esta hermana que vive años y años en el alcohol, la droga. Toca, Señor, en este momento. Y si es tu voluntad, sana, Padre, en el nombre de Jesús, toda cadena de pornografía, toda cadena de adulterio, toda cadena de pecado, Señor, hoy rompe las cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Por su sangre preciosa, sana, Señor. Sana a todos aquellos que en este momento están escuchando esta palabra. Gracias, Padre. Rompe las cadenas de celos desenfrenados. Rompe las cadenas, Señor amado, del chisme. De todo aquello, Señor, que hay en nuestro corazón. Te ofrecemos nuestra vida, Jesús. Te ofrecemos nuestro corazón para que tú, Señor amado, seas el que haga la obra en nosotros. Queremos cambiar, Señor. Queremos ser diferentes. Queremos recibir lo que nos ofrece, Señor amado. Perdón, Señor, por las veces que te he ofendido. Por las veces que he ofendido a mi hermano. Por las veces que he ofendido lo que más amaba, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mis compañeros de la iglesia. Perdón, Señor, por haberte fallado. Perdón, Señor amado. Te pedimos perdón en este momento. Pedimos tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros siempre. A través de este canto, queridos hermanos, yo quiero terminar en este momento. Tú que todavía estás aquí escuchando esta palabra, mi hermano. Este canto hace mucho tiempo que yo lo grabé para el Señor Jesús y quiero que lo escuches y quiero terminar mi momento de predicación en este momento con este canto maravilloso. Este canto se llama El Hijo Pródigo. Ahí donde tú estás, sigue en ese espíritu de oración. Y vamos a terminar con este canto que se llama El Hijo Pródigo. Este es un canto que nos invita a regresar a Dios, que nos invita
a regresar a los brazos del Señor. Escucha este canto en lo profundo de tu corazón. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por tanta misericordia. Hoy, Señor, me levantaré y volveré a ti. Y comenzaré una nueva vida, Señor, tomado de tu mano. Gracias, Señor, por tu perdón y tu salvación. Cuando volví a mi Padre, después de haber vivido hundido en el pecado, lleno de llanto y dolor, mis piernas me temblaban mientras yo me acercaba, pues tenía mucho miedo me fuera a despreciar. Me miró fijamente y comenzó a llorar. Doblando mis rodillas comencé a exclamar: perdóname, Padre, lo malo que fui. Pequé contra Dios, pequé contra ti. Estamos aquí, Señor amado, porque hemos reconocido que tú eres nuestro Padre. Y solamente en ti, Señor, y contigo podremos sanar todas las heridas que hoy el pecado ha hecho en nuestra vida. Hoy, como hijos, reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti y que hemos ofendido lo más hermoso que tú nos habías dado. Pero gracias a ti, Señor, hoy podemos reconocer, hoy podemos entender, Señor amado, que lejos de ti jamás podremos ser felices. Y hoy podemos comprender, Señor Jesús, que nos hemos equivocado y que hemos hecho mal. Y venimos arrepentidos a ti, Señor, para que tú nos levantes, para que tú nos des nuevas fuerzas y volvamos, Señor, al camino de salvación que tú nos ofreces. Que nunca jamás nos apartemos de ti. Gracias te damos, Padre amado, por la iglesia, porque a través de los sacramentos nos fortaleces para poder hacer tu voluntad. Quiero de hoy en adelante, Señor, seguir siendo barro en tus manos. Haz como tú quieras. Haz en mí lo que tú quieras, Señor. Te doy todo el permiso de que hagas lo que tú quieras en mí. Gracias, Padre amado. Todo esto, Padre bendito y misericordioso, lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, para quien es todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.